Hola hermano, ¿cómo están? Eh, Buenas tardes, los bendigo en el nombre del Señor. Damos gracias por este tiempo que nos permite estar, ¿cierto?, compartiendo este momento, esta palabra. Eh, Me demoré un poquito porque tenía unos problemas acá, parece que no estaba transmitiendo, pero veo que ya estamos bien. Así que vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Continuaremos con el engaño, la falsedad que se impondrá. La segunda parte, la cita bíblica la vamos a encontrar en Mateo 24:4, donde dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán, ¿cierto? Entonces, la semana pasada quedamos en los falsos maestros. Vimos Judas del 11 al 13 y continuamos el día de hoy con los falsos profetas. ¿Cómo se conocerán los falsos profetas? Por sus frutos. En Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Estas son palabras del mismo Jesús, hermano, donde dice: por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes, a vosotros, que van a ir a ustedes, ¿cierto?, vestidos de oveja. Esos son los más peligrosos, hermano. Cuando estos falsos se visten de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, continúa diciendo: por sus frutos los conoceréis. Esta palabra falso profeta, una palabra griega, profeta espurio, pronosticador engañoso o un impostor religioso, se refiere a la traducción del griego, pseudoprofetes, y significa, cierto, un falso profeta, alguien que pronostica algo pero es mentira, es engañoso, es falso. En Mateo 11:13 dice: pero porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En segunda de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cierto? Que son versículos que vimos, que ya habíamos enseñado. Entonces nosotros debemos estar alerta, hermanos, alerta a estos falsos. Y vuelvo a insistir: ¿cómo usted va a estar alerta a estos falsos? Fácil, ¿cierto? Fácil. ¿Cómo? Estudiando la palabra, estudiando la Biblia, conociendo el consejo del Señor, hermano, conociendo, ¿cierto?, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así nosotros nos vamos a conducir muy bien por el camino de la verdad. Porque estos falsos van a entrar ahora, hermano, entrar encubiertamente en las iglesias. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué dicen? En primer lugar, no profetizan bajo la unción del Espíritu Santo, sino bajo un poder engañoso. Ellos profetizan, ¿cierto?, desde su propia mente, desde su propio corazón. Y sabemos que el corazón humano es perverso, es malvado, engañoso, dice la Escritura, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice. Desde ahí profetizan ellos. En segundo lugar, son ladrones de alma, de gente y de su dinero. Profetizan, ¿cierto?, por una paga. Ellos trabajan por dinero. Son ladrones, hermano. Ladrones, porque andan en busca del dinero de las personas. No andan en busca de la ayuda de la gente o de la ayuda espiritual. Al contrario, andan en busca del dinero, en busca de lo que ellos puedan aportar a sus vidas de manera material, de manera económica, sea dinero, sea pertenencia, joya, autos, casa, lo que sea que ellos puedan obtener por medio, ¿cierto?, de una palabra engañosa. Esos son los falsos. En tercer lugar, están en contra de los verdaderos profetas. Siempre van a criticar a los verdaderos, a los que hablan, ¿cierto?, siempre de la palabra de Dios. Y siempre a lo mejor les van a decir: no, son religiosos, puro hablan de la Biblia, pura palabra. Uno les pide un consejo y pura palabra. Uno les pide una palabra de aliento, es que la Biblia, que lee la Biblia. Y así se lo llevan ellos, hermano. Nosotros, el consejo más verdadero, el consejo veraz, el consejo perfecto que podemos encontrar no va a venir de parte mía, sino que va a venir de parte de la palabra del Señor. Yo puedo hablarle, ¿cierto? Puedo dar un consejo a una persona,
Y ese consejo debe estar 100% basado en la Escritura. No le puedo dar un consejo a un hermano, a una persona, a quien quiera que sea, basado en mi conocimiento, en mi intelecto. No, hermano. Siempre tiene que ir acompañado de la palabra del Señor. En cuarto lugar, son como el viento porque no hay palabra firme en ellos. Van de un lado hacia otro, así como el viento y como las olas del mar. Hablan también, profetizan en contra de la palabra de Dios. Profetizan también sueños mentirosos. Hace un tiempo atrás pertenecíamos nosotros a una iglesia carismática, hermano, donde siempre se profetizaban, había mucha profecía. Y hoy yo puedo comprender, ¿cierto? A lo mejor no fueron falsos los hermanos, sino que a lo mejor estaban inducidos por emociones cuando profetizaban. Porque desde el 2010 en adelante recuerdo que se profetizaba en todas las iglesias mucha desgracia después del terremoto acá en Chile. Entonces todos profetizaban que vendría otro terremoto y peor. Todos profetizaban que vendrían peores cosas. Y nos mandaban, ¿cierto? Se levantaban personas y nos mandaban a guardar alimentos, nos mandaban a guardar agua, a comprar medicamentos, hermano. Y desde ese momento a la fecha no ha pasado absolutamente nada, hermano. Entonces debemos tener nosotros cuidado, debemos ser sabios y entendidos en la palabra del Señor. En ese momento, ¿cierto? Nosotros estábamos en una etapa de crecimiento espiritual y ahora podemos entender, ¿cierto?, de que todas esas cosas nos han ayudado a nosotros para bien, para nuestra enseñanza y para analizar, ¿cierto?, los espíritus, ver de parte de quién vienen las profecías, estas palabras, ¿cierto?, de estos profetas que, si bien hay profetas engañosos, también hay hermanos que se dejan llevar por sus emociones, no queriendo hacer un mal o un daño, ¿cierto? Pero la palabra es clara cuando dice que la profecía debe cumplirse cuando viene de parte del Señor. Debe ser una profecía verdadera, se cumple cuando viene de parte de Dios. Muchos de ellos son adivinos solamente, hermano. Hay una historia muy común que dice un joven que le pregunta a su profeta de turno y le pregunta por la mujer de sus sueños, cómo será. Y el profeta le dice, no, cuando llegues a la iglesia, así dice el Señor, esa mujer que estará de un vestido rojo o un vestido verde, cualquiera el color que sea, esa será tu esposa, con ella te casarás. Y resulta que llega el joven a la congregación y se encuentra con esa mujer con el vestido verde. Y era una abuelita de 90 años. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermano? ¿Qué pasa con la profecía ahí? Son palabras mentirosas, hermano, palabras engañosas, que no debemos hacer caso. Nosotros, hermanos, si bien la Biblia está llena de profecías, está llena es un libro que nos muestra el pasado, el presente y nos muestra el futuro, qué es lo que ha de venir. Pero nosotros debemos estar centrados en el presente, hermano. Si bien la Escritura nos muestra el futuro, no debemos afanarnos en ese futuro. Sí debemos estar pendientes a los tiempos, pero debemos concentrarnos en el presente, en formar nuestra vida, en agradar al Señor, en seguir adelante en el caminar cristiano. Ese debe ser nuestro enfoque en este momento. El futuro vendrá poco a poco. Poco a poco iremos llegando nosotros a ese futuro, hermano. La Biblia nos enseña ese futuro y nos dice que vendrán tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos de gente engañadora, tiempos de gente sin piedad, sin misericordia, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos saber, que es lo más importante, que es lo central de todo lo que va a acontecer, de un gobierno mundial, de una sola moneda, de un solo gobierno a nivel mundial que nos va a llevar a mucha calamidad, hermano. Si bien la Escritura también profetiza y nos dice que habrán 3 años y medio, ¿cierto?, de paz, mientras el anticristo prepara su plan. Después nos muestra que tendremos 3 años y medio de calamidad, de muerte, de angustia, cuando este líder mundial, cuando este gran mentiroso se saque su máscara y comience, ¿cierto?, el reinado del anticristo. Entonces, hermano, nosotros debemos vivir nuestro día a día confiado en el Señor, vivir nuestro día a día confiando en su palabra, en que Él es bueno, en que Él nos protege, en que Él nos guarda, en que Él nos va a librar del mal. Y si no nos libra, gloria al Señor también. Nos iremos con Él, hermano. Si Él no nos libra de la muerte, es porque ya es tiempo de que estemos con el Señor en el cielo. Pero en eso debe estar basada nuestra fe, en que nosotros tenemos una promesa
de parte del Señor. Y esa promesa es que el día que muramos estaremos con Él en el cielo. Sea hoy día, sea mañana, sea el día que sea, hermano, estaremos con el Señor. Debemos conocer los acontecimientos que han de venir, pero no debemos afanarnos tanto, hermano. No debemos afanarnos, porque la misma Escritura nos dice que no debemos afanarnos en nada de lo que respecta a nuestra vida, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti, hermano, y de sus hijos. Él nos cuida y Él está pendiente de nosotros. Entonces, si queremos consultar sobre el futuro, estamos dudando del Señor. Si yo quiero conocer el futuro y ver qué nos depara el destino, ¿a quién le importa, hermano? Si tenemos una fe y tenemos una seguridad en el Señor y en que Él nos cuidará. Si bien yo lo he dicho, debemos estar informados, pero no afanados, hermano, no preocupados de lo que ha de venir, pero sí informándonos y sí sabiendo de lo que ha de venir. ¿Para qué? Para que no nos pillen las cosas de sorpresa, hermano. Pero una característica de un cristiano verdadero es la tranquilidad, la paz y la confianza en el Señor. Porque tú estás confiando en un Dios poderoso, no es un Dios de bolsillo, hermano. Es un Dios poderoso, es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que todo lo puede, hermano. Entonces debemos confiar plenamente en Él. En Jeremías 14, del 13 al 15, dice: yo dije, Señor Jehová, he aquí los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. En ese tiempo, hermano, estos hombres hablaban profetizaban desde el corazón de ellos, la falsedad de su corazón, y hablaban a los reyes solamente lo que ellos querían escuchar. Hablaban solamente eso, hermano, lo que ellos querían escuchar. ¿Y qué es lo que querían escuchar? Lo que todo el mundo ha querido escuchar desde los principios de la creación hasta el día de hoy. Que todo está bien, que hay paz, que hay tranquilidad, que hay seguridad, que todo va a estar bien, que no nos preocupemos, que para qué queremos a Dios, que nosotros podemos solos. Y desde ese entonces, hermano, hasta el día de hoy, es exactamente lo mismo. Y a estos reyes les gustaba, ¿cierto?, que les profetizaran cosas lindas, cosas buenas, pero lo verdadero lo desechaban, que era lo malo para ellos, ¿cierto? Cuando venía juicio de parte del Señor, cuando ellos se desviaban y venía el juicio sobre el pueblo santo de Dios, ellos no hacían caso, hermano. Por eso les llegaba de forma repentina el castigo y ellos no avisaban al pueblo, porque en este caso el rey debía ser el responsable, ¿cierto?, y estar en comunión con Dios, y que sus profetas también fueran profetas que estuvieran en comunión con el Señor, para que cuando ellos profetizaran viniera de parte del Señor, viniera de parte de Dios, y el rey recibiera esa palabra y la transmitiera a su gente, y así pudiera la gente arrepentirse, así pudiera la gente cambiar de manera de pensar y manera de vivir. Entonces estos falsos son complacientes, hermano, y hacen lo que a la gente les gusta. No es la excepción el día de hoy. Muchas iglesias, hermano, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay gente que no les gusta que les digan la verdad. Hay gente que no les gusta que le hablen del pecado, ¿cierto? Del pecado oculto, de cosas que hacen ellos en lo secreto. Y se van a otras iglesias. A las iglesias, ¿cierto?, donde les gusta que les hablen lindo, que les hablen bonito, donde no se hable del pecado. Eso les gusta a la gente. Y estos falsos y estos mentirosos, ¿cierto?, saben y conocen el corazón de estas personas y les predican lo que ellos quieren. Les predican lo que a ellos les gusta oír. Entonces los mantienen tranquilos, los mantienen relajados, ¿cierto?, cómodos ahí en la iglesia, que nada les va a pasar, que no hay tal cosa como un Dios castigador, ¿cierto?, sino que Dios es amor. Dios es amor, y les predican a un Dios de amor, pero no les predican al Dios del fuego consumidor. Y les va a pasar exactamente lo mismo que dice acá: con espada y con hambre serán consumidos esos profetas.
Y esos mismos profetas, esos mismos pastores, esos mismos líderes que el día de hoy, ¿cierto?, solamente lisonjean a esas personas y la hacen sentir bien, ellos mismos con toda esa gente irán directamente al infierno, hermano. ¿Por qué? Porque no están buscando al Señor, sino que ellos están buscando su propio bien, su ganancia en esta tierra. Y de cierto, dice la Escritura, ya tienen su recompensa. ¿Cuál? El dinero y todos los bienes que van a poder obtener ellos en esta tierra. ¿A causa de qué? De la mentira. De lo que ellos han profetizado, pero que es mentira, hermano, mentira. Entonces estas personas también, estos profetas, no les gusta que les hablen de la palabra de Dios, ni que les toquen su pecado. Como estas personas, ciertos que mencionamos recién, que se van a lugares donde quieran estar cómodos, porque no les gusta que les hablen de su pecado, hermano. Pero ¿qué dijo Jesús de ellos? En Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice acá. A muchos van a engañar. En 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo pruebo los espíritus? Por medio de la palabra. Otra vez, por medio de la palabra. Por medio de la palabra, hermano. Es por lo que vamos a probar estos espíritus y vamos a ver si están diciendo la verdad o están diciendo mentira. Así como muchos el día de hoy dicen que Cristo ya no viene. Hay un predicador por ahí que dice, no, Cristo ya no viene. Yo desde pequeñito, de que era chico, que andan diciendo, no, Cristo viene, y no viene. Entonces yo creo que no viene. Y la gente apoya, ¿cierto?, los dichos de este hombre. La Escritura es clara cuando dice que el Señor vendrá. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero de que vendrá, vendrá. Si yo voy en contra de ese pasaje, de ese contenido de la Escritura, soy un falso profeta, hermano. Soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque estoy dejando de lado lo que dice la Escritura para enseñar una apreciación meramente personal, mía, de que no vendrá el Señor. Si la Escritura dice que Él vendrá, es porque Él vendrá, hermano, vendrá. Entonces, si no, probad a los espíritus si son de Dios, con la Escritura, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y hablan en el nombre de Dios estos hombres, hermano, pero no es así. Estos falsos profetas serán enjuiciados por su pecado y su necedad, por haber engañado a muchos en el nombre de Dios. Serán castigados estos hombres. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos alejarnos de estos malos obreros. Dicen venir de parte de Dios y no lo son. Entonces debemos alejarnos de ellos para no ser presa de estos falsos hombres. Muchos andan, ¿cierto?, dando vueltas por ahí de iglesia en iglesia, diciendo que son pastores, diciendo que son apóstoles, diciendo que son enviados, que son evangelistas, y andan de iglesia en iglesia, hermano, pidiendo ofrendas, pidiendo dinero para poder sostenerse. Y ahí vemos también que ellos tampoco son verdaderos, hermano, porque un enviado es enviado de parte de alguien. Y si ese evangelista anda de iglesia en iglesia, una organización debe respaldarlo a él, una iglesia debe estar detrás de él, y no debe él andar pidiendo dinero en iglesia, hermano. Porque la palabra es clara cuando dice que debemos hacer discípulos y también enviar a los discípulos a predicar la palabra. Y si hay iglesias que envían predicadores o envían para ser discípulos, ellos mismos deben sostenerlo y sustentarlo. No estoy diciendo que la iglesia no debe darles, al contrario, siempre uno debe, como iglesia, como pueblo de Dios, debe ser dadivoso y debe sustentar a estos siervos, ¿cierto?, tanto como pastores o evangelistas o en general, ¿cierto?, sustentar a la iglesia como hijos de Dios que somos. Debemos hacerlo, hermano, está bien. Entonces debemos nosotros, hermanos, asegurarnos de que ese hombre que predica esté en la verdad y en la justicia de Dios. Que no sea un mentiroso. ¿Cómo son los verdaderos siervos del Señor? Los verdaderos profetas. Los que son amigos de Dios. Los que han sido probados en el ministerio. Y eso los conocemos por la boca, ¿cierto? Recuerda que el domingo pasado terminamos diciendo por dónde se conoce el lobo. Por el hocico, ¿cierto? Por cómo habla, por lo que dice. Y acá es exactamente lo mismo. A una oveja también se le conoce por cómo habla y por lo que
presa. De la abundancia del corazón habla la boca, hermano. De la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. De lo que está en tu corazón va a hablar tu boca, hermano. Entonces los que son verdaderos no los tengan en poco. Porque ellos son llamados, hermano. Ellos son puestos por el Señor para seguridad de la iglesia. ¿Cómo te das cuenta? Por lo que habla, por lo que predica, por lo que se enseña, hermano, en la iglesia. Uno se va a dar cuenta de que si realmente es un verdadero o es un falso profeta, un falso predicador. Un verdadero también corrige a las ovejas. A pesar de todas las cosas, hermanos, debe estar siempre la corrección en los hermanos, en la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a los pastores, a los líderes, que debemos corregir a nuestros hermanos, que debemos tener corrección en la iglesia. Muchos se han ido por la corrección, hermanos, pero eso ya queda en cada persona, en cada miembro que se va por corregirlo. A algunos no les gusta que los corrijan, no les gusta que les vean, ¿cierto? Que les hagan ver el pecado o que los hagan ver que están en un error, no les gusta, hermano. Pero nuestra tarea es corregir, exhortar, redarguir. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermano. Si la gente se va, es problema de ellos. Dios añade a la iglesia. Dios es el que trae gente a la iglesia, hermano. No mis predicaciones, no las predicaciones tuyas, no como hables, no como te expreses, no si eres un buen maestro de la palabra, sino que es el Señor el que bendice con alma. Entonces nuestro deber es corregir, exhortar a las personas en la iglesia. Entonces dejemos que el Señor nos discipline y nos amoneste por medio de los pastores, de los líderes. En Hebreos 12:5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando estás sin disciplina, hermano, cuando estás siendo azotado, recibiendo corrección de parte del Señor, siéntete gozoso. ¿Por qué? Porque eres considerado un hijo de Dios. Eres considerado un hijo de Él. ¿Por qué? Porque si tu vida está todo bien, no pasa nada, todo va muy bien, pero no hay disciplina de parte del Señor, debemos examinar también la situación, porque este camino, hermano, es un camino de espinas. Las tribulaciones están garantizadas en nuestro caminar cristiano, los problemas, las enfermedades. Esto no es un camino de rosa que muchos predican a veces, ¿cierto? Un camino donde todo va a ir bien, donde no hay problemas, donde Cristo quiere bendecirte, donde Cristo quiere arreglar tu problema, donde Cristo quiere bendecir tu matrimonio. Si bien Cristo quiere eso, hermano, pero también Él quiere corregirnos, también Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo más importante, hermano, tener un espíritu sano, un espíritu recto ante los ojos de Dios. Porque no sacamos nada con estar bien físicamente y económicamente si estamos haciendo mal las cosas delante del Señor. Debemos nosotros hacer primeramente alimentar nuestro espíritu, que nuestro espíritu esté lleno del Señor, que nuestro espíritu no se esté apagando. Entonces dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Muchos no soportan la disciplina, hermano, y son corregidos por el Señor, y ¿qué es lo que hacen? Reniegan contra el Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo soy bueno, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿por qué yo, Señor? Y ahí tenemos un concepto errado, hermano, de lo que es el cristianismo. Porque eso no es el cristianismo. El cristianismo es una vida cristiana, es un cambio de vida, un estilo de vida que desde que Cristo nos llamó, nos salvó, nosotros adoptamos otro estilo de vida. Y nos conocen, ¿cierto?, por el fruto. Muchos no lo hacen así, hermanos, sino que son corregidos y se enojan con el Señor y se van de las iglesias. Se van porque dicen que Dios no es el Dios, ¿cierto?, que le enseñaron desde pequeño, que es el Dios que perdona, que es el Dios que no te preocupe, que todo está bien y vive como quieras. Si Dios al final nos va a salvar a todos. No, hermano, esa es una mentira, es una falsedad. Entonces, si soportamos la disciplina, Él nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cómo salen los hijos, hermano, cuando usted no los disciplina? ¿Cómo será un hijo que usted no le da la corrección que necesita, no le da esa disciplina que necesita?
¿Cómo saldrá ese hijo? Cuando ese hijo le hace un berrinche ahí en el almacén porque, o en el supermercado porque no le quiere comprar lo que él quiere. ¿Cómo saldrá ese hijo si usted no lo corrige? ¿Cómo saldrá ese hijo cuando usted lo pilla en una mentira y no lo corrige y no lo enseña a usted? ¿Cómo va a salir? Tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, hermano. Y así dice la palabra, porque si soportan la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Fíjese, hermano, que dice acá que todos han sido participantes de la disciplina del Señor. Los profetas, ¿cierto? Moisés fue participante de esta disciplina. Cuando le dijeron que tocaba, que le hablara a la peña para que saliera agua y él la golpeó, Dios lo disciplinó, hermano. Y él no entró en la tierra prometida y murió antes de. No pudo entrar a esa tierra. Recibió una corrección, recibió una disciplina. ¿Cuánto más nosotros, hermano, si no soportamos la disciplina del Señor? Entonces soy bastardos, hijos ilegítimos, y no son hijos. Y esta es la misma forma entonces de que nosotros corregimos a nuestros hijos para que sean unas buenas personas y hagan siempre lo correcto. Fieles son las heridas, hermanos, del Señor Jesús, y fueron hechas, cierto, por las injusticias de estos hombres y por el pecado. Acordémonos siempre de las heridas que le causaron a nuestro Señor Jesús, lo de su propia casa, los judíos. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque no les gustaba cómo predicaba Jesús, como Él les enseñaba. ¿Por qué? Porque Él les enseñaba la verdad. Enseñaba la verdad a los hombres, hermanos, y estos no soportaban la verdad. Él fue y sigue siendo herido por aquellos que dicen ser sus ministros, por aquellos que dicen ser sus discípulos, los que actúan contrario a su palabra. En Zacarías 13:4, y sucederá, dice, en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Entonces se avergonzarán en aquel día, dice, los profetas por sus profecías mentirosas, hermano. Muchos hoy en día profetizan mentiras, hermano, en las iglesias. Muchas veces le profetizan cosas a las personas que ellos quieren oír. Juegan con sus sentimientos, juegan con las emociones de estas personas, hermano. Ellos son unos falsos, son unos aprovechadores, unos ladrones, unos sinvergüenzas. Eso es lo que son, hermano. Porque un verdadero profeta del Señor, un verdadero siervo de Dios, jamás va a esperar una recompensa económica. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor, somos siervos de Cristo, hermano. Y trabajamos no por un salario, sino por amor al que nos llamó y al que nos envió. Tenemos también los falsos apóstoles, complementando, ¿cierto?, esta falsedad que se impondrá. Habrán falsos apóstoles. Y vamos a entender esta palabra apóstol entre comillas, hermano. Un apóstol es un embajador del Evangelio oficialmente comisionado por nuestro Señor Jesús, usado para ser enviado y para enviar mensajeros. ¿Quién nombra el día de hoy a estos apóstoles, hermano? ¿Quién los nombra el día de hoy? Sabemos que hay apóstoles en este tiempo, ¿cierto? No sé de dónde salieron. Hay profetas también, ¿cierto?, en este tiempo. Pero ya no los nombra el Señor, sino que se nombran ellos mismos. O la gente. ¿Por qué? Porque son populares, porque predican bonito, predican lindo, porque son carismáticos, y la gente los pone en esa posición, hermano. También porque ellos son muchas veces populares, hermano. Son populares o son cantantes famosos, entre comillas, también estos cantantes evangélicos también, que se les llama, o cantantes cristianos, hermano, que también hacen negocio con su canto. Entonces de ahí parte todo esto, hermano, desde el corazón del hombre, del corazón de las personas que
ponen en alto a estos hombres. Y claro, siempre ellos han querido tener una jerarquía o han querido tener posiciones. Entonces, digámoslo de esta forma, ellos son los que se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas. Y ponen ahí, ¿cierto? Tienen sus redes sociales también, y el apóstol fulano, el profeta fulano también. ¿Para qué? Para que ellos vean, ¿cierto? Para que la gente los vea como lo que son, como lo que ellos andan buscando. También son pastores y líderes de iglesias que los promocionan, los llevan a sus iglesias, ¿cierto? Y les dicen que hoy día tendremos a fulano, al apóstol tanto, y él vendrá al día de hoy. Ellos mismos, hermano, los engrandecen. Ellos mismos caen en el negocio. Le pagan a predicadores para que vayan a sus iglesias, hermano. ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿En qué lugar de la Escritura enseña que debe pagársele a un ministro o a un predicador para que lleve el Evangelio? ¿En qué parte sale eso, hermano? ¿En qué parte de las Escrituras también, cierto, habla de conciertos cristianos, de hagamos conciertos cristianos, de cobremos y todas esas cosas que se hacen el día de hoy, hermano? No digo que está mal, no digo que está mal un concierto, ¿cierto? O escuchar música cristiana. Pero en el fondo caen en lo mismo, hermano. Caen en lo mismo porque comienzan a vender entradas y comienzan a segmentar, ¿cierto? Según la categoría de personas. Galería, platea, los VIP, los super VIP, ¿cierto? Los que tienen más dinero para estar ahí al lado del artista y poder tocarlo y poder mirarlo de cerca, hermano. Y al final ellos, ¿cierto?, hacen su parte y la gente idólatra hace la otra parte, que es comprar esa entrada para ir a verlo, hermano. Porque más bien no se organiza un concierto y se piden ofrendas solamente para cubrir los gastos, y entre quien quiera que sea y donde quiera que estén, y el que llegó primero se van poniendo ahí en los lugares, ¿cierto? Y se disfruta de un concierto para el Señor, porque es para el Señor, hermano. No es para ti, ni es para el hombre que está cantando en el escenario. Entonces en todas estas cosas hemos caído como iglesia, hermano, como iglesia. Y ya cuando nosotros vamos en contra de estas corrientes, hermano, ya nos llaman religiosos, nos llaman que somos religiosos, que estamos en contra de esas cosas. ¿Y por qué? Si son cosas del Señor también. Son cosas del Señor, pero mal enfocadas, hermano, pésimamente enfocadas. Porque el centro debe ser el Señor, el centro debe ser la palabra de Dios. Y si sea un concierto o sea lo que sea, siempre debe estar en primer lugar la palabra de Dios. Debe primar la Escritura. No hay otra fuente de verdad que la palabra del Señor, hermano. Entonces nosotros o la gente ha tenido la culpa de que todos estos mentirosos se hagan también de muchos bienes, de dinero, porque ellos lo han llevado a esa posición. Todos como iglesia estamos edificados sobre un fundamento que son los apóstoles, profetas y la piedra del ángulo que es Jesús. En Efesios 2:18 al 22 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se fijan cómo la piedra angular es Jesucristo y el fundamento son los apóstoles y los profetas? Que ya fueron en ese tiempo, hermano, que ya estuvieron en ese tiempo. Los de hoy son solamente falsos que han venido a tomar un puesto que no les corresponde, hermano. Ni siquiera los padres de la iglesia se llamaron así, hermano, o se autodenominaron profetas o apóstoles, ¿cierto? Ni siquiera los padres de la iglesia como Clemente de Roma, Lino, Policarpo, Agustín, ninguno de ellos, hermano, osó a llamarse un apóstol. Los apóstoles fueron comisionados por nuestro Señor Jesús y de ahí no hay más. Entonces ellos, imagínense ellos que sucedieron a los apóstoles, hermano, ni siquiera ellos se autodenominaron apóstoles, ni nadie lo hizo así. O si alguien quiso hacerlo, a lo mejor no lo sabemos, ellos dijeron que no.
Porque de haber accedido, claro, lo hubiéramos conocido como el apóstol Clemente o el apóstol Policarpo, y ninguno de ellos aceptó todo esto, hermano. Nadie aceptó este nombramiento porque directamente de parte de Jesús, fue directamente de parte de Jesús hacia los apóstoles. Entonces, ¿por qué hoy hay apóstoles? Simple, hermano, porque son hombres buscando una jerarquía y están por encima, y estar por encima de todos. Eso andan buscando ellos. Una jerarquía, ¿cierto? Y el apóstol siempre va a estar por encima de todos. Y eso es lo que quieren ellos, ¿cierto? Quieren poder, quieren fama. Eso es lo que quieren tener el día de hoy. Quieren llenar su ego, hermano. Ese ego humano, ¿cierto? Malvado, perverso. Al igual que los fariseos. No hay mucha diferencia entre estos falsos y los fariseos. Mire lo que dice en Mateo 23, del verso 12 en adelante. En las cátedras de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estas son palabras de Jesús, ¿ya? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Se fijan cómo Cristo habla de estos fariseos hipócritas, como Él los llamaba? Dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos falsos son igual. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Claro, cierto, es fácil decir, oye, no hagas esto, oye, o haz esto otro, o eso está mal, o aquí, o acá, o lleva esta carga. Es fácil decirlo, pero hacerlo, ellos ni siquiera lo hacían, hermano. Solamente daban órdenes. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas y a los hombres, y que los llamen rabí, rabí. Eso les encanta a ellos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Se fijan, asimismo es como son estos hombres vanidosos, hombres que buscan solamente un puesto, hermano. Buscan un puesto, ¿cierto? Hay países, bueno, acá en Chile también hay iglesias donde se les paga a los pastores, son remunerados, ¿cierto? Tienen un sueldo. Y muchos buscan esto, hermano, he escuchado muchas veces, dicen, los pastores son todos flojos, viven de la oveja, no hacen nada. En algunos casos es así, hermano, no en todos. Pero hay hombres que se aprovechan y buscan un puesto, y buscan, ¿cierto?, el pastorado, exactamente para esto, para no hacer nada, para no trabajar. Y se convierten en falsos predicadores, hermano. Porque un pastor debe estudiar la Biblia. Un pastor para enseñar debe estudiar, porque debe tener bases para enseñar la palabra del Señor. Y ese es el trabajo del pastor, estar con los hermanos también, ¿cierto? Enseñar a los hermanos, guiarlos, aconsejarlos, administrar la iglesia, administrar los servicios, los cultos, la alabanza. Todo debe hacerlo el pastor, ¿cierto? Pero hay hombres que buscan solamente el puesto para que les paguen, para tener un sueldo, y no hacen absolutamente nada. Buscan un puesto, buscan alimentarse de las ovejas, hermano, y eso está mal. Si bien el obrero es digno de su salario, pero ese obrero debe trabajar en la obra del Señor. Un verdadero cristiano, hermano, no anda diciéndole al mundo por ahí, ¿cierto? No le anda diciendo la fe que profesa, ni anda diciendo que es cristiano, ¿cierto? Ni anda diciendo, oh, yo soy hijo de Dios, oh, yo soy cristiano, oye, aquí no, sino que un verdadero cristiano demuestra qué es lo que es por sus hechos, por sus obras y por su boca. Porque no podemos decir que somos cristianos si de nuestra boca salen solamente groserías, hermano. Yo no puedo hablar de Dios, yo no puedo hablar de la palabra, yo no puedo hablar de el Señor y después decir groserías. No puedo, hermano, porque no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada. O eres o no eres. La palabra es clara y dice que nosotros somos transformados a la imagen del Señor. Y que yo recuerde, el Señor no dice grosería. El Señor no habla
palabras deshonestas, palabras mentirosas de su boca. Entonces nosotros como cristianos debemos demostrarlo por nuestros hechos. Pablo decía que era un apóstol. Él decía, Pablo, y el hermano Sóstenes decía, soy apóstol por la voluntad de Dios. Comisionado también, cierto, como el último de los apóstoles, como un abortivo, como se autodenominó Pablo. Decía, mi apostolado son ustedes, no soy digno de llamarme apóstol, porque perseguía la iglesia. Pablo, cierto, nuestro hermano Pablo persiguió la iglesia, era un asesino de cristianos y el Señor lo llamó, hermano. Tuvo misericordia de él y lo llamó, lo rescató, lo limpió y lo puso, cierto, para que anunciara el evangelio a los gentiles. El verdadero apóstol tiene resultado de su trabajo, funda iglesias, levanta obreros fieles, tiene señales y tiene milagros también. En 2 Corintios 12:12, los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, maravillas y prodigios de que ustedes fueron testigos, son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Perdonadme si los ofendí, pero solo en una cosa he sido a ustedes menos que las otras iglesias, en que yo no fui una carga para ustedes. Pablo acá describe a los falsos como el mismo Satanás, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Debemos cuidarnos, hermanos, debemos cuidarnos de estos falsos, de que el diablo nunca, hermano, escuche bien esto, el diablo nunca es más diablo, sino cuando se disfraza de ángel de luz. Es cuando el diablo es 100% peligroso, por decirlo de alguna forma, para que me entienda. Ahí es donde es más peligroso el diablo, cuando se disfraza de ángel de luz, porque engaña con sus mentiras, con sus falsedades. Entonces debemos tener siempre, hermano, el discernidor encendido ante los falsos profetas, ante los falsos cristianos, que también hay muchos en las iglesias, porque no todos en las iglesias son cristianos, hermano. La iglesia está llena de personas, cierto, que muchos han sido lavados con la sangre de Cristo y otros creen haber sido lavados con la sangre de Cristo. En la iglesia hay gente que no va a ir al cielo, hermano. En la iglesia hay gente que es salva y gente que no es salva. Muchos están engañados. Muchos son los que hablamos, cierto, el domingo pasado, que apostatarán de la fe, que seguirán guiados por espíritus engañadores, por falsos profetas, por falsos maestros. Para terminar, hermanos, vamos a ver unos versículos que nos van a enseñar a qué grado podemos llegar en la jerarquía de Dios. ¿Cuál será nuestro grado, cierto? Usted a lo mejor dice, no, yo quiero ser apóstol. Yo quiero llegar a ser apóstol un día. Quiero estudiar mucho la palabra y ser apóstol. Escuche usted que quiere ser apóstol. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Usted contrataría a un empleado para que cuando usted vuelve de trabajar, o un ama de casa, cierto, una empleada, perdón, usted llegue al trabajo y se ponga a servirle a su empleada o a su empleado? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Es lógico, ¿cierto? ¿Acaso da gracias al siervo por lo que hizo? ¿Acaso da gracias, al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os haya sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Repito usted ahí, hermano. Siervo inútil soy. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, ese es el grado al que usted tiene, al grado sumo que va a llegar, hermano. A ser un inútil. Y eso es lo que somos, hermano. Porque lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando usted hace el bien a otra persona, cuando usted da de su dinero a otra persona que está necesitada, cuando usted da de sus cosas a una persona que está necesitada, cuando usted ora por otra persona que tiene necesidad, cuando usted asiste a algún enfermo o ora por una persona, si usted está esperando una bendición, hermano, o que Dios le diga, oye, qué bueno este hombre, qué bueno esta mujer, no, ella está listo ya para ser profeta, o querubín, no, querubín, ya él va a ser querubín.
Hermano, cuando nosotros hacemos eso, no hacemos nada de más. ¿Por qué? Porque nosotros, usted tiene que ponerse en este punto, hermano. Todos nosotros íbamos directamente al infierno. Dios nos rescató, nos salvó y nos llamó a su gloria para mostrar sus grandezas, sus maravillas. ¿Y cuáles son esas grandezas y maravillas? Que Él es un Dios perdonador, Él es un Dios santo, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios dadivoso. Todo eso debemos nosotros replicarlo y entregárselo a la gente. Porque por medio de nuestras actitudes demostramos quién es Cristo, hermano. Por eso nos llamamos cristianos, que son pequeños Cristos, ¿cierto? Esa es la palabra, significa cristianos, pequeños Cristos. Entonces nosotros demostramos que somos cristianos con nuestras obras, con lo que hacemos, con lo que hablamos, por nuestra preocupación por el prójimo. Porque te duele cuando hay gente sufriendo, porque te duele cuando hay personas teniendo necesidad y tú estás bendecido por el Señor y no haces nada, o bendices a tu prójimo. Es lo correcto, ¿cierto? Y así demuestras que eres cristiano, pero tampoco de decir con la bandera de cristiano, hermano. Tampoco de decir con la bandera y yo vengo a ayudar porque soy cristiano. No, hermano, solamente tú haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, porque esa es una orden de ir y predicar el Evangelio, hacer el bien a todos los demás, así como Cristo anduvo en la tierra, andar nosotros también sobre esta tierra. Y decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, o sea, no hemos hecho nada de más, hermano, nada. No hemos hecho nada de más. Así que cuando hagamos el bien, demos gracias al Padre. Demos gracias al Señor porque Él se está glorificando en nosotros y porque estamos siendo instrumentos de Él. La Escritura dice, ¿acaso no tiene el alfarero potestad sobre la masa para hacer vasos de honra y vasos de deshonra? Dele gracias al Señor que somos vasos de honra, hermano. Y somos vasos de honra para usarnos, para manifestar su gloria sobre nosotros y llevársela a los demás. Los vasos de deshonra, hermanos, son los que se ocupaban, si nos vamos a los tiempos, ¿cierto?, de que habla la Escritura. Un vaso de honra era para beber agua, un vaso de deshonra o vasijas de deshonra eran para el agua sucia, para el baño, ¿cierto?, para las necesidades, para eso eran. Entonces Dios nos tomó a nosotros y nos hizo vasijas de honra para llevar lo que es Dios, lo que es Cristo, lo que es su palabra, lo que es su evangelio. Entonces cuando hagamos algo, hermano, no hemos hecho nada de más, al contrario. Inútiles somos y por la gloria del Señor estamos en pie. Así que te invito, hermano, a que sigamos adelante, continuemos, ¿cierto?, este camino que a veces se pone cuesta arriba, pero ahí está Dios, ¿cierto?, sosteniéndonos, empujándonos para que podamos subir, para que podamos seguir adelante. Espero que estén todos bien en sus hogares, hermanos. Como siempre, aquí estamos a la orden para servirles. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermano. Si alguno está en necesidad, ¿cierto?, estamos acá también para servirle. Si alguien necesita también, estamos para servirle, hermano. Siempre les decimos lo mismo. Si alguno está enfermo, ¿cierto?, oraremos por él para que Dios tenga misericordia de aquel enfermo, de aquel que tiene necesidad. Estemos siempre en contacto con el Señor, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia, ¿cierto? Acá en Rancagua todavía nos tienen en cuarentena, guardados, no podemos salir, no podemos hacer nada, ¿cierto? Pero confiamos en que saldremos de esta, hermano. Vendrán tiempos, no tiempos mejores, ¿cierto? Tiempos peores, dice la Escritura, pero con el Señor todo es más fácil, hermano. Todo más fácil con nuestro Señor Jesús porque tenemos grandes promesas, grandes cosas que nos ha dado Él para nosotros. Así que te animo, hermano, a que sigas adelante. Busca al Señor por sobre todas las cosas. Pon al Señor por delante de todo. Pon al Señor en tus decisiones. Pon al Señor en tu trabajo. Si no tienes trabajo, Dios proveerá, hermano. Él tiene cuidado de lo suyo. No hay ninguna duda de eso, hermano. Jamás lo dudes. Él tiene cuidado de sus hijos. Así que te invito y te invito a que sigas adelante y para que nos encontremos ya el otro domingo y continuemos viendo, ¿cierto?, qué nos dice la palabra del Señor para lo que ha de venir, ¿ya? Así que el Señor te bendiga y nos vemos el otro domingo. Adiós.